A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV. Nuestro invitado este día es Andrés Mideros, exsecretario de Semplades y exsecretario de Gobierno, con quien realizaremos un análisis de las elecciones del pasado 24 de marzo, que trajeron muchas sorpresas al país. Pero antes de comenzar con la entrevista, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter Telesucesos 29 y Facebook Telesucesos Quito. ¿Tiene dudas o comentarios? Escríbanos. David, iniciamos con la entrevista. Amigos, ahora aquí en este espacio de entrevistas, Andrés Iván Mideros, exministro y secretario de Gobierno. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Bien, muchas gracias, un buen día. Bueno, acabado un proceso electoral, bueno, no acabado porque toca esperar los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, pero indudablemente ya tenemos resultados al 100%, incluido en el tema de los consejeros del Consejo de Participación y Control Social. ¿Cómo ve usted, como experto en temas políticos y económicos, el desarrollo de este proceso? Un proceso que se inició seguramente un año atrás, porque los distintos candidatos, sobre todo aquí en Pichincha se sintió de esa manera, los candidatos a alcalde estuvieron un año atrás ya recorriendo los diversos sectores. Hubieron candidatos o precandidatos que nunca terminaron de cuajar y no participaron. Caso Andrés Páez, por ejemplo, Mauricio Pozo, de los que recuerdo en este momento. Y en cambio otros que no estaban previstos terminaron participando y se dio un proceso, sobre todo aquí en Quito, sui generis, porque indudablemente hubieron un montón de candidatos, en la prefectura igual, en Rumiñahui igual, pero indudablemente 4 de esos candidatos obtuvieron 76% de la aprobación y el resto con porcentajes muy bajos. ¿Cómo vio en definitiva, en resumen, este proceso electoral? Bien, el país va 2 años en un proceso de transformación bastante sui generis y bastante duro, diría yo. Llegamos después de la campaña presidencial que se tuvo en el 2017 a un gobierno que se instaló con un pequeño margen, todavía con el candidato perdedor Guillermo Lasso hablando de fraude al principio de gobierno, y tuvimos de entrada una ruptura del gobierno nacional con su partido político y con el anterior gobierno, que era el que lo había impulsado, que empezó a generar una serie de transformaciones. Llegamos a la consulta popular en abril del 2018, En febrero del 2018. El 4 de febrero del 2018, el cual llamó también a cambios en las instituciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se cesó a los consejeros y se instalaron unos nuevos de ternas del presidente de la República a través de la Asamblea Nacional. Uno transitorio, pero que en esa transitoriedad evaluó, hizo y deshizo todas las autoridades de control. Todas. Hasta la Corte Constitucional. Evaluó, destituyó y puso nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura, en todas las superintendencias, la única, y ahorita recientemente, la Fiscalía. La única que no ha topado es la Contraloría General del Estado. Es la única que no ha topado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y que era parte también de esta elección, porque finalmente teníamos que elegir en las urnas nuevas autoridades, nuevos consejeros definitivos. Que quisiera empezar por ahí, en el sentido de que esos consejeros definitivos ahora tienen una tarea de revisar qué hizo el transitorio y veamos si finalmente le logramos dar estabilidad institucional al país, que eso es un elemento fundamental para poder invertir, para generar empleo, para poder trabajar. En la consulta referéndum decidimos a través de las urnas que se cesen a las autoridades anteriores, a los consejeros del Consejo de Participación y Control Social y Transparencia, además, porque tiene un nombre muy, muy largo, además, que se nombre un transitorio
y que en un año se nombren los definitivos. A través del voto universal. Ahora que nos tocó nombrar a través del voto universal, no sabíamos qué hacer, porque indudablemente, ¿no? Y ahí sin duda... Decíamos, ¿y esto de dónde salió? Lo Así decidimos nosotros en la Nosotros lo decidimos en la consulta, pero ahí hay un error y hay que hacerle un llamado de la atención muy duro al Consejo Nacional Electoral, porque ellos sí sabían lo que tocaba elegir y ellos tienen la obligación como poder electoral de informar a la gente, de permitir a los candidatos a consejeros y consejeras hacer campaña, posicionar sus propuestas, posicionar sus nombres, para que los ciudadanos podamos por lo elegir menos informados. Un número dentro de la papeleta. Exactamente. Qué sé yo, desde el 1001 hasta el 1050, si eran 50. Entonces aquí hay 3 elementos. Que no coincidan con las listas por último, pero que se permite identificar. Aquí hay 3 elementos. Uno, nosotros decidimos elegir así. Esté bien o esté mal, se eligió en consulta popular. 2, el Consejo Nacional Electoral sabía eso y no cumplió. Yo creo que falló a la ciudadanía este Consejo Nacional Electoral, ojo, puesto por este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso hay que leerlo con absoluta claridad, porque fue el Consejo Transitorio quien nombró a este Consejo Nacional Electoral, y es este Consejo Nacional Electoral el que no supo dar los espacios necesarios para que la ciudadanía esté informada de lo que tiene que elegir. ¿El hacer 3 papeletas también? Es parte de las una decisiones falla? del Consejo. Yo creo que sí. Finalmente habían varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, incluyendo a Julio César Trujillo, su presidente, y varios consejeros del Consejo Nacional Electoral que estaban más preocupados de discutir si hay que votar nulo o no hay que votar nulo, en lugar de preocuparse de informar a la ciudadanía para que la ciudadanía, que es el soberano a través del voto, sepa lo que tiene que elegir. Y después habrá que discutir si es que ese consejo es necesario o no para la institucionalidad del Ecuador. Yo creo que tiene limitaciones, yo creo que hay que reformarlo, pero eso no es una discusión de lo que ya teníamos que elegir. Entonces ahí falló el Consejo Nacional Electoral. Ya, correcto. Ahora están electos, digamos, ya se han definido prácticamente con... Indudablemente, eso se veía venir, son porcentajes muy bajos, indudablemente hablando de la gama de candidatos que hubieron, del espectro, mejor dicho. Claro, en hombre fueron creo que 28 candidatos, entonces indudablemente el que gana tiene un 7%. En mujeres que fueron 13, la que gana tiene un 12, un 13%. Correcto. Hay una baja representatividad. Indudablemente, pero eso no quita legitimidad de todas formas. Correcto, ese es el punto. Indudablemente. Eso dentro del tema del Consejo de Participación y Control Social. ¿Qué pasa en el tema de la Alcaldía de Quito? Y centrémonos en Quito, porque es donde tenemos el área de cobertura. Este espacio se llama Quito TV. Y también, yo le he dicho ya a varias personas que han pasado por aquí, esos bajos porcentajes no quitan legitimidad, que es lo que estamos hablando. El doctor Jorge Yunda fue electo como alcalde de Quito. Siempre estuvo en todas las encuestas posicionado como segundo, o mejor dicho, creo que todos los candidatos lo querían tener como segundo, pero realmente era el primero. Hubo un voto oculto sumado a un voto duro y además a esos indecisos que seguramente a última hora sumaron por el candidato Yunda. Así es. Que ese voto tampoco no fue endosado hacia las concejalías, porque en las concejalías en cambio entra la gente de Luisa Maldonado. ¿Cómo entender un poco este fenómeno? Mire, a nivel nacional, de hecho, pasa solo una mención muy breve, porque a nivel nacional tiene una polarización con 2 cabezas, con 2 grandes caudillos. Rafael Correa por un lado, Jaime Nebot por el otro. Ninguno hegemónico. Ninguno hegemónico. Son los 2 caudillos y después una fragmentación, es decir, una serie de partidos, y en casi todo el país, con salvadas excepciones como el prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, que gana con más del 70%, prefecto de Izquierda Democrática, todos los demás tienen muy bajos porcentajes de aceptación popular. Pero ahí hay un elemento interesante. La mayoría en esa dispersión, en esa fragmentación, son candidaturas de centro izquierda, que creo que nos va marcando un escenario hacia el 2021. Ahora Quito y Pichincha. Finalmente, Quito y Pichincha se tienen que leer también juntos, porque son candidatos auspiciados por el expresidente Rafael Correa a través de la lista 5, Compromiso Social, pero que toda su campaña hicieron basada en la figura del expresidente Correa. Indudablemente. Ahí está Paola Pavón. En Manaví es cosa similar, Leonardo Orlando, que más allá de sus propias capacidades y compromisos, que yo creo que son muy buenos, su campaña fue la figura de Rafael Correa. Lo mismo Luisa Maldonado para el caso de la alcaldía de Quito. Ahí queda primero Yunda, queda segunda Luisa Maldonado, en tercer lugar queda Paco Moncayo, en cuarto lugar queda César Montúfar y quinto queda el candidato Holguín de muy lejos de esos 4. Bastante lejos, pero ellos son los que conforman también el Consejo Metropolitano. Así es. Que eso es importante. Ah, ya, correcto, sí. Llega Yunda
Y hay que leer los dos primeros. Gana Yunda, segundo queda Luisa Maldonado, y yo creo que ahí hay un castigo a los políticos viejos, como la figura de Paco Moncayo y de César Montúfar, que viene haciendo ya política también algún tiempo. Hay un castigo duro a los políticos viejos que no logran conectar y promover futuro. Ahí lo que yo leo es que en el caso de Paco Moncayo, él confundió en primer lugar y no movilizó. Confundió porque él trataba de ser candidato de todo el mundo, trataba de ser un candidato ciudadano, cuando es un viejo político que todos muy bien lo conocemos e identificamos. Y repitió errores además de la candidatura a la presidencia de la presidencial. Confundió justamente también con las alianzas. No se sabía si Paco Moncayo era blanco, era azul, era naranja de Izquierda Democrática. Si era aliado de Mauricio Rodas. Si era aliado de Mauricio Rodas, más aún con la presencia en su binomio a la prefectura del capitán Zapata. Y Bernardo Abad en la concejalía. Y Bernardo Abad, que era candidato del capitán Zapata. Además de Mario Granda, también de candidato a la concejalía en el sur de Quito, que es del movimiento Vive y era un aliado también de Paco Moncayo. Entonces hay un castigo a los viejos políticos de entrada. Después, en cambio, hay un reconocimiento a las figuras de Jorge Yunda y de Luisa Maldonado, que son candidatos de mucha cercanía con la ciudadanía y que no están haciendo campaña 45 días. Luisa Maldonado ha estado ya 10 años en el Consejo Metropolitano y tiene una historia de trabajo en el tema de las cooperativas de vivienda. Y Jorge Yunda lleva toda su vida haciendo campaña para ser alcalde de Quito. Hablando en la radio, o en serio, pero hablando. Broma y en serio, pero posicionándose. Tenía incluso un programa de radio en algún momento de cuando yo sea alcalde. Estando en las ligas barriales, estando en el campeonato de Coabol y acercándose a las escuelas. Viene una vida haciendo política Jorge Yunda y preparando esta candidatura. Entonces yo creo que la ciudadanía en cambio premió eso, la cercanía que se tiene con la ciudadanía. Y después es cierto que ahí la ciudadanía no le dio a Jorge Yunda la mayoría en el Consejo, sino que se la dio a la lista 5 de Rafael Correa, encabezada por Luisa Maldonado, en el sentido de que hubo un voto duro a un proyecto claro. Porque ahí hay un 17% que tiene Luisa Maldonado, que son un 17% de quiteños y de quiteñas, que dicen sí al proyecto político de Rafael Correa. Claro, estamos hablando de que una de cada 4 personas todavía siguen con el proyecto político y que es súper orgánico. De Rafael Correa. Vota en plancha, disciplinados. Quiere ese proyecto, son absolutamente disciplinados. El resto es fragmentado. Entonces hay un premio también a quien ha sabido marcar una agenda y cautivar un electorado, aunque no sea mayoritario, pero sí suficiente para en este caso ser mayoría. Tiene un nicho y suficiente para en esa fragmentación ser mayoría en el Consejo Metropolitano. Y son la primera fuerza en el Consejo. La segunda fuerza es Izquierda Democrática, que creo que también viene en un proceso de consolidación como un partido político claro, con una tendencia socialdemócrata clara en el centro izquierda, que también de alguna forma cautiva un pequeño espacio. Después tiene los 3 concejales del alcalde electo Yunda, tiene los concejales también de Concertación Ciudadana y tiene los 2 concejales del Movimiento Creo, que ellos llegan más por su nombre. Luz Helena Coloma y Eduardo del Pozo, que es el actual vicealcalde. Llegan más por su nombre, por ellos. El gran perdedor es Creo. El gran perdedor es Creo y los socialcristianos en Quito. Son los 2 partidos que no fuertes en Pichincha y en Quito los socialcristianos. Pero imagínese que Cintia Viteri le ganó en Pichincha a Paco Moncayo en las presidenciales. Tiene razón, sí. Tenía al menos un 7% la figura de Cintia Viteri. Y ahora presentaron a Paola Vintimilla, una figura que tampoco logró movilizar. Y digo que perdió también los socialcristianos porque la lectura es del proyecto nacional que está encabezando Jaime Nebot y midiendo si va o no a la presidencia de la República, considero yo. Y en ese sentido, sí hay que leer que los socialcristianos no logran nada en Quito y Pichincha, nunca han sido fuertes, pero no lograron absolutamente nada. El partido se lo fundó aquí en Pichincha, pero no han sido fuertes. Pierden en Ambato los socialcristianos, Luis Fernando Torres, pierden Ambato con un candidato de Izquierda Democrática en alianza con un movimiento local. Pierden en Machala, que también ha sido bastión, el exalcalde Falqués. Carlos Falqués, papá e hijo. Exactamente, pierden también en Machala y pierden también en Manabí las alianzas que tenían para la prefectura. Entonces, los socialcristianos no logran salir de Guayaquil y de Guayas, lo cual da perspectivas de que no son realmente la fuerza que se estaba leyendo en los últimos meses. En Machala se cansaron también, tal vez, de las figuras también de Carlos Falqués, Batallas. Hay un cansancio generalizado de los viejos políticos y de las viejas figuras, que ahorita más bien la ciudadanía está buscando quién puede embanderar con rostros nuevos unas agendas
efectivamente para el empleo, para la reactivación productiva, pero también elementos del cuidado ambiental, elementos de la igualdad de género, elementos de la innovación y la tecnología, que es hacia donde se está moviendo el mundo. ¿Qué hacer en el Código de la Democracia para tratar de limitar esta participación de movimientos, de partidos políticos? O no sé si en algún momento tengamos que llegar a un balotaje, a una segunda vuelta, en el caso de elecciones seccionales. Mire, yo considero que si los porcentajes son muy bajos, como el promedio a nivel nacional es del 30%, si los porcentajes son menores del 30%, yo creo que debería haber una segunda vuelta, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el debate debería ser obligatorio para los candidatos, organizado por universidades. Usted se inscribe como candidato y está en la obligatoriedad de cumplir esto, el debate. Y de debatir al menos 2 veces o tal vez 3, al inicio y al final de la campaña, y quizás un debate intermedio, organizado por universidades, auspiciado y financiado a través del Consejo Nacional Electoral para que haya absoluta imparcialidad, pero debe ser obligatorio debatir. No se puede ser demócrata y no debatir. Ese fue otro de los errores de Paco Moncayo. La gente lo conocía como demócrata, en las presidenciables participó de los debates, siempre habló de debatir, de compartir criterios, de etcétera, etcétera. Y resulta que mucha gente dijo, hey, no quiere debatir, ¿no? Llamó la atención y confundió nuevamente y hizo que prefieran... Incluso el voto duro que él tenía, mucha gente se decepcionó y dijo, no es lo que yo pensaba. Así es. Yo creo que ahora Quito, con esas mayorías que tiene de la lista 5 de la Revolución Ciudadana, que son 9 ediles, con 4 concejales de Izquierda Democrática y con los 3 concejales del propio alcalde electo Yunda, se puede configurar una mayoría del centro hacia la izquierda progresista que le plantee un programa coherente a Quito. Porque Yunda tiene muchas virtudes y es una persona muy inteligente, pero tiene una debilidad: no tiene un programa diseñado. Tuvo propuestas de la aplicación para los taxis. Es bueno negociando, de las seguramente vías, juntará a los es concejales y todo. Ajá. Entonces yo creo que... Pero tiene esa debilidad. Tiene esa debilidad, que le falta un programa, pero es muy inteligente. Lo primero que hace es decir, venga Fernando Carrión, que conoce la ciudad. Se rodea, digamos, de gente que sabe. Exalcaldes, conversemos. A todas las fuerzas políticas, denme sus planes de gobierno. Y entonces, si él tiene la habilidad de negociar y si logra consolidar un equipo de gestión que pueda aglutinar un programa para la ciudad de Quito, conseguir una mayoría progresista en el Consejo, que creo que es absolutamente viable, creo que puede hacer una excelente gestión. Puede ser, ojalá sea. En la prefectura de Pichincha, ¿qué pasa? Siempre la prefectura es relegada porque indudablemente, aunque no es así, digamos, a través de su orgánico funcional, está trabajando en la ruralidad. Y en una provincia como Pichincha, y al ser la capital Quito, que se lleva seguramente el 70 al 80% de la población de la provincia, el resto de la prefectura nunca la tomamos en cuenta, pero ahí se definen proyectos importantes para la provincia. ¿Qué pasa ahora con Paola Pavón? También con una ventaja mínima en relación a Juan Zapata. Me parece que Juan Zapata todavía sigue pidiendo apertura de urnas. Sigue pidiendo. Pero indudablemente sí existe un punto de diferencia y es un montón de votos que tendrían que revertirse. ¿Cómo entender ese fenómeno de o cómo vemos en perspectiva lo que va a pasar en la prefectura de Pichincha con Paola Pavón, una representante de la lista 5? Así es. Si hubiese ganado Paco Moncayo con Juan Zapata y con el proyecto, con el liderazgo duro que tiene Paco Moncayo y su forma de gestión y la prioridad que le daba al estatuto de Quito, yo creo que ahí la prefectura y la figura de Juan Zapata se hubiera venido mucho menos. Yo creo que la lectura ahorita de la necesidad de Jorge Yunda de negociar y de negociar con la lista 5 y la figura de Paola Pavón, que es una figura política dura en la provincia, que conoce además la provincia, yo creo que va a hacer que la provincia tome muchísima relevancia en cuanto a los proyectos que tiene que gestionar. Además que justamente tiene esos 5 ediles dentro del Consejo Metropolitano de Quito, de su partido, para negociar con el alcalde Yunda. Primer elemento. Un segundo elemento que sí es de preocupación es que, independientemente de los tiempos, Paco Moncayo era el que más proponía el estatuto, más fuerza le quería dar. Quito tiene que ir al estatuto autonómico. Y lo que pasa con la provincia es que el rato en que Quito se vuelva ya con estatuto una región, asume otras competencias superiores a las de la provincia. Todavía no somos distrito metropolitano como tal. Como tal, de acuerdo a todo lo que le da la Constitución. Porque Quito es distrito metropolitano por la ley del distrito metropolitano de Quito, que es anterior a la Constitución. Necesitamos un estatuto, necesitamos ir a consulta popular y ahí
Quito, como distrito metropolitano, va a asumir una serie de competencias que ahora las tienen las prefecturas y el gobierno nacional, como el manejo de las cuencas hídricas, por poner un ejemplo. Y el rato en que Quito tenga todas esas competencias de provincia y algunas del que ahorita maneja el gobierno central, el problema es que el distrito metropolitano de Quito te parte la provincia en tres. Te deja Mejí, Rumiñahui, te deja Cayambe, Tabacumbando y te deja el noroccidente por otro lado. Entonces ahí hay una negociación de modelo de gestión territorial de la provincia de Pichincha que tiene que ser parte en la discusión del estatuto. Si ganaba Paco Moncayo, yo creo que esa discusión venía desde Paco Moncayo. Con Paola Pavón y con Jorge Yunda, yo creo que también es una buena oportunidad para tener una lectura territorial mucho más responsable que no parta la provincia, Y ahí hay muchos proyectos que se tienen que trabajar de manera conjunta. 2021 vienen elecciones presidenciales y de asambleístas. ¿Qué perspectiva, qué ambiente? ¿Desde cuándo? Bueno, yo creo que ya se inició la carrera presidencial desde estas elecciones, sí, incluso seccionales. Jaime Nebot seguramente iba a buscar un perfil, un líder aquí en Pichincha que le permita incluso ser el binomio presidencial. Lastimosamente creo que aquí en Pichincha, en Quito, no existe todavía un liderazgo marcado. Ha ganado un alcalde, Jorge Yunda, pero indudablemente los otros candidatos que podían dar una tendencia, un marcaje, no se lo ha dado. No sabemos qué decisión tomará Jaime Nebot respecto a lo que pasó en estas elecciones, pero la carrera ha empezado. Así es. Yo creo que Jaime Nebot y Guillermo Lasso cometieron el mismo error en el caso de Quito. Buscaron unas figuras, pero unas figuras que no terminan de posicionarse. Si por los socialcristianos el candidato hubiese sido Mauricio Pozo, que sonaba, yo creo que hubieran sido más exitosos. Pero creo que tanto Jaime Nebot como Guillermo Lasso, e incluso el mismo Rafael Correa, hoy por hoy no puede ser candidato, pero los caudillos pecan de no permitir la construcción de nuevos cuadros políticos. Creo que cometen ese error. Para las presidenciales, yo creo que Guillermo Lasso se viene muy a menos. Los dos caudillos mayoritarios, ninguno hegemónico, ninguno la tiene ganada, son Correa y son Nebot. Nebot con varias limitaciones, sobre todo para entrar en la sierra y la Amazonía. Rafael Correa con la imposibilidad hasta el momento de ser candidato él mismo. Pero sin duda son los dos caballos de batalla que en este momento van. En la dispersión sí creo que hay unas fuerzas emergentes, como son la izquierda democrática, como son Pachacutic, como son otros movimientos locales. ¿Existe una levantada de la izquierda democrática? Sí, de 0 a 6 alcaldías y 2 prefecturas, porque vuelve a la vida. Pachacutic también. Pachacutic logra 5 prefecturas y movimientos locales se llevan la mayoría de alcaldías. Y muchas de ellas en unas tendencias más del centro hacia la izquierda. Ahora, leyendo en eso, que también hay un cansancio por los viejos políticos, que ya no representan a nadie y que la gente está buscando nuevos cuadros, yo veo en esta fragmentación la posibilidad de que además de estos dos caudillos, Correa y Nebot, serán Jaime Nebot o a quien auspicie, Correa o a quien auspicie, si hay mucho espacio para tratar de converger en un frente progresista que saque una figura nueva, joven, hombre o mujer, que pueda posicionar nuevos temas que a la ciudadanía le están moviendo y que está cansada ya de los otros. Algo que le diga con absoluta claridad también no al autoritarismo, no a la impunidad, que le diga no a la entrega del poder político a las cámaras empresariales, algo que mueva efectivamente un proceso de desarrollo de justicia social. Yo creo que ahí hay elementos para poder abanderar eso, justicia social, el ecologismo, el feminismo, y que ya debería de empezar a aparecer. Esa figura tiene que empezar a aparecer en los próximos meses, porque necesita dos cosas: tiempo para posicionarse, capacidad de generar un frente con esta fragmentación que menciono, para ahí poder ser una alternativa, una tercera alternativa frente a los dos caudillos. Y que sea, hay la opción, que aglutine frentes, pero que aparezca con un solo rostro. Así es. Porque cuando aparecen estos monstruos de mil cabezas, ¿no? Confunden, indudablemente. Andrés, íbamos a hablar de temas económicos, pero ya me hacen la seña de corte, de vamos a invitar la próxima semana seguramente, pero creo que ha sido válido este ejercicio que hemos hecho en base a los resultados electorales, al proceso que se dio, a lo que se viene, porque también se viene, vamos a pasar en campaña toda la vida, creo. Así es. ¿No? El modelo de seccionales y nacionales cada 2 años nos tiene justamente viviendo elecciones permanentemente. Así es, en una campaña constante. Andrés, muy gentil por estar aquí. Creo que ha sido válido el conocer tu opinión, tu análisis, y la gente es la que gana con este tipo de debates.
Muy gentil. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima. Andrés Iván Mideros, exministro, secretario de Gobierno, hablando sobre los resultados electorales, el proceso electoral, las perspectivas que se vienen de aquí para adelante. Hasta la próxima, amigos. Felicidades. Gracias por su fiel sintonía. Nos encontramos mañana con más análisis, opinión e información en Quito TV por Canal 29. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.